bien, vamos a comenzar nuestra escuela dominical. En esta semana nosotros queremos pensar en cómo podemos cultivar lo que es la disciplina espiritual de servicio en nuestras vidas. Entonces hoy vamos a hablar precisamente de lo que es el servicio cristiano. Entonces, para empezar, es útil considerar primero qué es el servicio cristiano. Y una definición que es bastante útil y que yo encuentro acertada es la que nos dice a nosotros que el servicio cristiano es la adoración sincera a Dios con toda nuestra vida. El servicio cristiano es la adoración sincera a Dios con toda nuestra vida. Entonces, cuando nosotros consideramos la adoración de toda la vida del creyente, o de toda la vida de un creyente, nosotros podemos entender que como tal, la adoración abarca la dedicación de toda nuestra vida a lo que es el servicio a Dios. Nosotros somos llamados a tener una vida de adoración, una vida de entrega por completo al Señor. Y al igual que las otras disciplinas que hemos visto en esta serie, como la oración, el ayuno, la ingesta de las escrituras, pues el servicio es parte de nuestra adoración de toda la vida a ese Dios que nos creó y nos redimió a través de Jesucristo. Entonces, el servicio al que nosotros estamos llamados ese servicio debe de estar provocado por esa motivación de esa fe que el Señor ha puesto en nosotros a causa de lo que Él ha hecho en nosotros. Siempre es bueno entender eso. Lo que Él ha hecho en nosotros debe de llevarnos a nosotros a vivir una vida de servicio. Entonces, este servicio incluye alabar a Dios con nuestras palabras, como nos lo enseña Hebreos 13:15, incluye lo que es el ministerio del Evangelio, como nos dice Romanos 15:16, incluye también el don financiero, el dar para Dios, como nos dice Romanos 15:27, y también incluye el servir a otros, como nos lo enseña también Filipenses 4:18. Todo eso es parte del servicio cristiano. Alabar a Dios con nuestras palabras, el ministerio del Evangelio, el don financiero, el ofrendar con liberalidad y el servir a otros. Eso es el servicio. Usted podría estar dirigiendo un estudio bíblico, usted pudiera estar dando un testimonio a sus compañeros de trabajo o de estudio, usted pudiera estar esforzándose por ser un buen esposo o esposa, o padre o madre o hijos, pero las diferentes formas de servicio, todas esas son formas de servicio, tienen un objetivo común. Cuando usted le testifica a un compañero de trabajo, a un compañero de estudio, cuando usted se esfuerza en ser un buen creyente, un buen padre, un buen esposo, cuando usted se esfuerza en ser un buen cristiano en la sociedad, todo tiene un objetivo común. ¿Cuál sería ese objetivo común de todas esas variedades de servicio? Glorificar a Dios. Entonces nosotros vemos esto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11 al 12. Me gustaría invitarle a que ustedes lo puedan buscar en sus Biblias, por favor. 1 de Tesalonicenses 1, 11 al 12. ¿Lo tenemos? 1 de Tesalonicenses 1, 11 al 12. Nos dice así la palabra del Señor. 2 de Tesalonicenses. Nos dice así la palabra del Señor. 1, 11 al 12. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué lo oraba el apóstol Pablo? Para que Dios
permitiera a los cristianos de Tesalónica, como nos dice aquí, cumplir, que Dios pudiera cumplir todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Eso lo dice ahí el verso 11. Y esto fue para que Cristo fuese glorificado, ¿por medio de qué? Por medio de su servicio. Dice el verso 12. Es decir, Pablo oraba para que todo deseo y bondad y la obra de fe con poder ocurriera en ellos, en los cristianos de Tesalónica. ¿Con qué fin? Para que Cristo fuera glorificado por ese servicio que ellos iban a dedicar, ellos iban a tener para la obra de Dios, y así el Señor se iba a glorificar. Entonces es importante comprender el objetivo del servicio cristiano. Después de todo servir es un trabajo duro. El que estemos dispuestos a servir no quiere decir que sea lo más fácil de hacer. Nadie ha dicho que sea fácil servir, pero también puede pasar desapercibido e inadvertido por aquellos que nos rodean. Entonces todavía, a pesar de que es algo duro, puede pasar también de forma que la gente no se dé cuenta que usted está dedicado al servicio de Dios. Y quizás se den cuenta, ¿ustedes saben cuándo? Cuando estén en la caja, muerto. De ay, mira la hermana Wendy, si era buena persona. Pero ahí ya Wendy no va a estar para verlo. Pero muchas veces así es que ocurre. Así es que ocurre. Y entonces también hay otra cosa que dificulta nuestro servicio, que es la pereza y el orgullo. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo el servicio, el estar dispuesto a servir, y eso nos lleva a ser perezosos, ¿verdad? Porque al costar trabajo y no tener un resultado, y también el orgullo, porque al pensar de que nadie va a valorar ese servicio que estamos haciendo, que nadie lo va a tomar en cuenta, que la gente no nos va a recompensar por ello, entonces por esa razón podemos caer en ese pecado de no querer servir. Bueno, porque cuesta trabajo y porque la gente no lo va a valorar. Pero sin embargo, nosotros debemos de entender que somos llamados a servir no de manera ocasional, ni cuando haya ánimo, ni cuando haya fuerzas, ni tampoco para ser visto por los hombres, sino que lo que debe llevarnos a nosotros al servicio cristiano es esa meta que dijo Wendy hace un ratito: glorificar a Dios. Entonces nos dice el Señor en su palabra que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que hagamos las cosas como para Dios y no para los hombres. Romanos capítulo 12, verso 11, se nos exhorta a nosotros a que no seamos perezosos en lo que se requiere diligencia, que nosotros debemos de ser fervientes en espíritu, que nosotros debemos de servir al Señor. Aprendamos eso, mis hermanos. La meta principal de un cristiano, ¿qué es? Glorificar a Dios. Y por lo tanto se espera que cada cristiano, ¿qué haga? Glorifica a Dios sirviendo. Cuando Dios llama a sus elegidos a Él mismo, Él no llama a nadie a ser una persona ociosa. Él no llama a las personas a ser ociosas. Nosotros somos salvos para glorificar a Dios. ¿Y glorificamos a Dios de qué forma? Cuando le servimos. Cuando le servimos. Como cristianos, nosotros somos un pueblo redimido. Nosotros somos un pueblo que hemos sido liberados de nuestra esclavitud del pecado, y ahora se nos invita a servir a un nuevo maestro, a un nuevo amo, que es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, fuimos libertados de la esclavitud del pecado, pero ahora somos esclavos de Jesucristo. No podemos decir que una persona es absolutamente libre, es esclavo de alguien. Y yo les aseguro a ustedes que la mejor esclavitud que podemos tener en esta tierra, gloria y honra al Señor, es cuando nos dedicamos por completo al Señor. Jesús dio su propia vida, mis hermanos, para redimirnos. Y nuestra obligación ahora entonces es servirle. Servirle. Debemos de hacerlo así, mis hermanos. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 6, verso 22.
y es bueno que ustedes tomen nota, porque voy a mencionar muchísimos pasajes, se los voy a leer rápidamente, pero por razón de tiempo no me voy a detener a buscarlo. Romanos 6:22 dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Eso es tremendo, esa palabra. ¿Cuál es el fruto que debemos manifestar? Una vida santa, de servicio, de entrega incondicional al Señor. Como cristianos nosotros pertenecemos a Cristo. Y esto significa que la dirección y el propósito de nuestras vidas han cambiado radicalmente. Antes seguíamos la corriente del mundo, ahora seguimos al Señor Jesucristo. Ya no vivimos para nosotros mismos, mis hermanos, porque ya no somos dueños de nuestras propias vidas. En cambio, nuestra obligación ahora es vivir por Cristo, quien nos ha comprado con su preciosa sangre. Vivir para Cristo, por completo entregado a Él. Miren lo que dice 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20 nos dice, la parte B del verso 19, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y el verso 20 dice, porque han sido comprados por un precio. Porque han sido comprados por un precio. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, nos encontramos que hay muchos ejemplos de cómo los discípulos de Cristo entendieron esto, mis hermanos. Si nosotros leemos la carta de Pablo a Tito, Santiago, Judas, en el primer versículo de todas esas cartas, en el primer versículo, todos, Pablo, Santiago, Judas, todos se consideraban siervos de Jesucristo. Y esa palabra siervos de Jesucristo, lo que significa precisamente esclavos de Dios. Somos esclavos de Dios, somos esclavos de Jesucristo. Cristo pagó un precio muy alto para rescatarnos del pecado. Él dio su vida misma para salvarnos de nuestro pecado. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacer, una pregunta sencilla, fácil de responder, pero difícil de ejecutar. ¿Usted sabe cuál es? ¿No es justo entonces que nosotros ofrezcamos nuestra vida para su servicio, para el servicio de Dios? ¿No sería eso lo justo? ¿No sería eso lo correcto? ¿No deberíamos entonces nosotros esforzarnos para ser conformados a Cristo en esa vida de servicio? Si nosotros tomamos el ejemplo de Cristo, del cual nosotros leemos en Marcos 10:45, ¿qué fue lo que Cristo dijo? Que ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es tremendo, mis hermanos. Eso es tremendo. Entonces nuestro servicio a Dios debe ser una prioridad para nosotros. Ahora es bueno que entendamos que el servicio es costoso. No es fácil. Además, Dios pide nuestra vida. Él tiene el derecho a hacerlo, porque nosotros le pertenecemos a Él. Doblemente le pertenecemos como cristianos. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros estamos llamados a servir. Efesios, otro pasaje bíblico, capítulo 2, verso 8 al 10. ¿Qué nos dice la palabra? Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esos versículos, ¿cuáles son? ¿No lo notaron? Efesios 2, 8 al 9. Esos versículos, el 8 y el 9, son muy claros, mis hermanos.
La salvación es enteramente por la gracia de Dios y no por nuestras propias obras. Es bueno que entendamos esto. Como pecadores y pobres necesitados, nuestra única esperanza es confiar en Jesucristo. Él solo es nuestro Salvador y no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. Es solamente por la fe en Cristo y solo en Cristo, que a través de Cristo que obtenemos salvación. Pero la verdadera fe salvadora nunca está sola. Siempre producirá el fruto del servicio obediente. Es decir, que yo no hago el servicio para ganarme la salvación. Ese es un error. El que cae en eso está pecando. Yo no hago obra, yo no hago servicio cristiano para ganarme la salvación. Ya yo me la he ganado por Cristo. Ya Cristo la ganó por mí. Ya Él dio su vida por mí. Ya yo no tengo que hacer nada más. Nunca lo he hecho, de hecho, porque la fe es un don de Dios. También fue Dios quien me dio fe para creer. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, esas obras que yo hago, no las hago para ganarme la salvación, sino al contrario, lo hago en obediencia a lo que ya Dios y en agradecimiento a lo que Dios ya ha hecho en mí. Pero el verso 10, ahí mismo en 2 Corintios, en Efesios 2.10, nos dice que Dios nos ha dado nueva vida en Cristo para que podamos hacer buenas obras. Entonces nosotros somos salvos para un propósito. ¿Cuál es? Servir a Dios y glorificarlo con nuestras buenas obras. Para eso hemos sido salvados. Mientras estamos aquí en esta tierra, ya cuando ese trabajo deje de funcionar, o mejor dicho, cuando ya el Señor no nos necesite para glorificarlo y hacer buenas obras, Él nos llevará a su presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Miren lo que dice Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 nos dice, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas, oiga bien, para servir al Dios vivo. Romanos capítulo 12, verso 1. Allí se destacan las demandas radicales del servicio cristiano. Mire cómo dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. En vista, mis hermanos, de las misericordias que hemos recibido de Dios a través de Cristo, nuestra única respuesta correcta es ofrecer toda nuestra vida al Señor. Ahora la pregunta, ¿retiene usted algo del servicio de Dios? Otra pregunta, ¿cómo usted usa su tiempo, su energía, su dinero? ¿Cómo usted usa sus oportunidades relacionales? ¿Cómo usted usa sus habilidades y talento? Oiga, mis hermanos, que el Señor nos ayude a ofrecernos completamente como sacrificios vivos para su gloria, para la gloria de Dios. Ahora, hemos visto mucho, hemos hablado mucho acerca del servicio, pero es bueno como hacer como un pequeño paréntesis por si a alguien se le olvida. Y es que nosotros entendamos que servir a Cristo implica servir a la iglesia. No está disociada. El servicio cristiano va de la mano con el servicio en la iglesia. Nosotros no podemos pretender servir a Cristo si somos indiferentes al bienestar de su iglesia. Tenemos que tener eso muy en claro. Y eso desafía nuestra forma de pensar sobre la iglesia. Porque hay muchas personas que se unen a la iglesia por el bien que puedan obtener de ella. Y no debe de ser así.
Claro que en la iglesia vamos a recibir muchos bienes, pero no debe ser la meta última, sino que más bien nosotros debemos de ver que cuando nos unimos a una iglesia, lo hacemos para servir, lo hacemos para dedicarnos a otros hermanos en la fe, para hacer una bendición a ellos. Y esa es una de las necesidades más apremiantes que nosotros encontramos hoy en estos tiempos, la necesidad de recuperar ese concepto de una iglesia trabajadora, donde cada miembro esté sirviendo activamente, donde cada miembro rinda de su tiempo para el servicio. Eso es lo que significa ser un sacerdote, o lo que se conoce también como el sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos nosotros debemos de contribuir al bienestar del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de la manera que el Señor nos ha permitido servir a ese cuerpo. Y así es como se produce el crecimiento sano de la iglesia, cuando todos estamos dispuestos a servir. No es un trabajo de una persona, no es un trabajo del pastor. El pastor tiene sus responsabilidades y también el Señor le va a pedir cuentas al pastor en base al grado de ministerio y de responsabilidad que Dios le ha dado a ese pastor. Pero también ustedes como miembros tienen responsabilidades que cumplir y el Señor también le pedirá cuenta. Cuando nosotros nos vamos a Efesios, específicamente en el capítulo 4, desde el verso 11 al 16 de Efesios 4, 11 al 16, nosotros encontramos que los líderes no son los únicos responsables de cultivar la iglesia. De hecho, el autor de esta carta, el autor humano que es Pablo, pone ese deber de cultivar a la iglesia, desarrollar a la iglesia directamente en la congregación. El deber de los ancianos, que en este caso son los pastores, es equipar al pueblo de Dios para el servicio. Ese es el deber de los pastores, equipar al pueblo de Dios para el servicio, para que los mismos miembros de la iglesia puedan edificar el cuerpo de Cristo. Si usted no lo cree, léase Efesios 4, 11 al 16, específicamente los versos 11 y 12, pero léaselo completo, pero 11 y 12. Y a la luz de eso, entonces nosotros debemos de preguntarnos, ¿simplemente disfrutamos de la buena enseñanza que recibimos en la iglesia para nuestro propio bien, o estamos tratando de equiparnos para el ministerio a otros? Hay personas que les gusta recibir, pero no les gusta dar. Y dar en todo el sentido de la palabra. Recibe la enseñanza, pero no son capaces de darla, no son capaces de poder multiplicar en otros lo que han recibido. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Utilizamos activamente lo que hemos aprendido para servir a otros? ¿Lo que yo recibo, soy capaz de darlo a otro? El conocimiento, a menos que se utilice para bendecir a otros, si no se utiliza para bendecir a otros, el conocimiento envanece, produce orgullo. Así que si usted recibe, pero nunca está dispuesto a dar lo que usted ha recibido, va a producir ese conocimiento, orgullo, vanagloria, envanecimiento en su corazón. Y eso es pecado. Todos nosotros tenemos un papel que desempeñar en la edificación de la iglesia. Ninguno de nosotros está exento de esa responsabilidad. El versículo 16 de Efesios 4, que les acabé de mencionar, nos anima a todos a servir de cualquier manera que podamos. Un cuerpo crece de manera saludable cuando sus diversas partes llevan a cabo sus diferentes funciones en unidad. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esa parte es muy ilustrativa porque ninguna parte del cuerpo puede decir que es demasiado pequeña o insignificante. Cada parte hace su trabajo. Por eso esa comparación. Se compara la iglesia con un cuerpo donde tiene diferentes órganos y cada órgano desempeña una función. Cada órgano es llamado a hacer su trabajo.
Y así sucede con la iglesia y sus miembros. Hay un crecimiento saludable cuando todos trabajamos juntos por el bien del cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y una buena manera de reavivar nuestra pasión por servir a Dios es meditar en las motivaciones bíblicas para hacerlo. Y esta es también una manera útil de comprobar nuestros propios motivos para servir. Vamos a ver varias motivaciones que deben de llevarnos al servicio. Motivaciones bíblicas. La voy a enumerar. Número 1, o A, motivados por la obediencia. Eso es lo básico. Deuteronomio 13:4. Se nos invita a que nosotros debemos de escuchar la voz de Dios y que a Él debemos de servir y que a Él debemos de unirnos. Deuteronomio 13:4. Él nos ordena servir y por eso tenemos que hacerlo. Ningún cristiano está destinado a sentarse al margen y ver a los otros hacer el trabajo del rey. Ninguno. Todos somos llamados a hacer algo. Número 2. Motivados por la gratitud, por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Mira lo que dice 1 Samuel 12:24. Solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. No es una carga servir a Dios cuando nosotros recordamos lo que Él ha hecho por nosotros. No es una carga. Porque Dios se ha complacido en hacernos su pueblo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin Cristo, sin esperanza. Justamente merecíamos el juicio de Dios. Pero Dios en su gracia tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo como un sacrificio por nuestros pecados, a fin de que nosotros podamos ser perdonados por Él. Él nos atrajo a sí mismo a través de su Espíritu Santo, dándonos esa fe para que pudiéramos creer en Cristo. Esa es la razón por la que estamos acá, mis hermanos. Y Él hizo todo eso, no porque usted lo mereciera, ni porque yo lo mereciera tampoco, además, sino porque al Señor le plació, le plugo, le agradó hacerlo así, hacerlo su pueblo. Entonces, de principio a fin, nosotros somos deudores de la gracia de Dios. Entonces, cuando nuestros corazones están fríos en cuanto a nuestro servicio al Señor, debemos de recordar las cosas que el Señor ha hecho por nosotros para que esa frialdad se vaya de nosotros y así podamos entonces con un ánimo pronto servirle al Señor. Nosotros servimos a Dios porque somos perdonados, no para ser perdonados, ya fuimos perdonados y por eso servimos al Señor con absoluta libertad. Número 3, motivados por el gozo. Meditar en lo que Dios ha hecho a través de Cristo debe llenarnos a nosotros no solo con gratitud, sino también con alegría. Nosotros nos regocijamos cuando recordamos la obra de Cristo y nos regocijamos cuando esperamos su regreso, cuando seremos glorificados en Él. Entonces esto debe de motivarnos a servir al Señor. Nuestro servicio a Dios debe de estar caracterizado por la alegría y no por la murmuración o por la queja o porque ya el pastor insistió tanto, déjame hacerlo para ver si me deja tranquilo. No debe de ser eso, mis hermanos. Miren lo que dice el Salmo 102. El Salmo 102. Anótenlo por favor. Salmo 102. Sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. ¿Consideramos un privilegio servir al Señor? Entonces hagámoslo con alegría, hagámoslo con júbilo. No solo nos regocijamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, sino que también nos regocijamos al ver su obra, al hacer que otros cristianos crezcan a través de nuestros esfuerzos. Gloria y honra al Señor por ello.
Número 4, motivados por la humildad. Hay una tendencia pecaminosa en nosotros, en cualquier ser humano, pero también en el creyente pudiera darse esa tendencia, pudiera darse en el creyente, pero no debería de ser, que dice, si tengo que servir, quiero cierto reconocimiento por ello. Si tengo que servir, tienen que reconocerme, ¿verdad? Muchas veces en el corazón está eso. Es que no me reconocen lo que yo estoy haciendo. Y eso es orgullo, eso es egocentrismo, y eso obstaculiza nuestro servicio cristiano sincero. Las cosas se hacen para Dios y esperemos recompensa de Dios, y Dios va a recompensar. Eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, que está dentro de estas motivaciones para el servicio. Pero nunca debemos de esperar nada a cambio, ni siquiera que una persona nos diga, lo hiciste bien para seguirlo haciendo. No, mis hermanos. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Él es el ejemplo perfecto de lo que significa servir con humildad. Él es el ejemplo perfecto para ello. Marcos 10, 35 al 45. Marcos 10, 35 al 45. Juan 13. Allí nosotros vemos cómo Jesús lavó los pies de sus discípulos, dándonos un ejemplo a seguir. Y fue la misma humildad la que llevó a Jesús a ofrecerse voluntariamente como sacrificio por el pecado, por todos aquellos que confiamos en Él. Filipenses 2, 3 al 8, mis hermanos, nos dice que no hagamos nada por vanagloria, por orgullo, por egoísmo, sino que lo hagamos con una actitud humilde, que consideremos a los demás como más importantes que nosotros mismos. No buscando cada uno lo suyo, ni sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y allí la palabra nos dice lo siguiente: haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso está ahí, mis hermanos, en Filipenses 2, desde el verso 3 hasta el 8. Entonces, si Jesús, el creador y el gobernante de todas las cosas, se humilló voluntariamente para servir a su pueblo, ¿no deberíamos, como los que seguimos a nuestro Señor y Maestro, hacer lo mismo? ¿No deberíamos hacerlo? Claro que sí. Creo que va a ir por el número 4, ¿verdad? Motivados, número 4, motivados por el amor. Sí. Déjame ver. Sí, 5, muy bien. Excelente. Sí, lo que pasa es que no lo tengo enumerado. Para la próxima hacer el número, porque así ya yo sé por dónde voy. Motivados por el amor está en el corazón del servicio. En primer lugar es el amor que nosotros tenemos hacia Dios, el amor de Dios por nosotros en Cristo. Primero lo que Él ha hecho en nosotros, después el amor hacia Él. Ese debe ser el punto de partida. Nosotros podemos amar a Dios y amar a nuestros hermanos cristianos solamente porque Dios nos ha amado primero. Es bueno entender eso, ¿verdad? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 2 Corintios 5, 14 al 15. 2 Corintios 5, 14 al 15. Allí nos lleva a entender cómo Dios nos amó a través de Cristo, y en el caso del autor de esta epístola, que es el apóstol Pablo, cómo esto le motivó al apóstol a entregarse por completo a la obra del Señor. Pablo se dio cuenta de que debido a que Cristo había muerto por él, ya él no podía, Pablo, vivir por sí mismo, sino que debía de vivir por y para su Salvador. Pero eso no es el apóstol Pablo solamente, también nosotros. También los que hemos sido llamados a ser cristianos, se nos invita a lo mismo, mis hermanos.
El amor inmutable de Cristo por nosotros debe estimularnos a servir. Un amor práctico el de Cristo, no un teórico, no fue palabras. Ay, yo te amo mucho desde el cielo. No, Él dio su vida. Y así como el amor de Cristo no disminuye, nuestra motivación para el servicio tampoco debe de disminuir. Debe de ser constante. Nuestro amor por Dios es lo que nos debe animar a servirle. Cuando Jesús resucitó en 3 ocasiones, el Señor Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? 3 veces Pedro respondió sí. Y en las 3 ocasiones que Pedro le respondió que sí, el Señor Jesús exhortó a Pedro a apacentar a sus ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. En 3 ocasiones. Entonces, si nosotros afirmamos amar a nuestro Señor, entonces sirvámosle alegre y diligentemente, con una dedicación y entrega hacia sus ovejas, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, amamos porque Dios nos amó primero y servimos, servimos porque Dios nos amó primero y por eso servimos. Servimos porque nosotros amamos a Dios, eso es lo segundo. Y tercero, servimos porque también amamos a los cristianos. Dios me amó, yo sirvo. Yo amo a Dios, yo sirvo. Yo amo a mis hermanos, yo sirvo. ¿Ustedes ven la dinámica? Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 nos dice que no utilicemos la libertad que tenemos en Cristo para la carne, sino que debemos de hacerlo por amor, sirviéndonos los unos a los otros. Nuestro amor por nuestros hermanos y hermanas en Cristo debe de ser activo. Es por esa razón que servirle a ellos, a nuestros hermanos, es una demostración de que real y efectivamente le estamos amando a ellos. Yo sirvo porque Dios me amó. Yo sirvo porque yo amo a Dios. Yo sirvo porque amo a mis hermanos. ¿Número cuánto? 6. Motivados por la recompensa. ¿Se acuerda que se lo dije hace un ratito? Motivados por la recompensa. Nosotros no ganamos nuestra salvación con buenas obras, eso se lo dije hace un rato. Pero hay un sentido en el cual nuestra recompensa en el cielo está determinada por nuestra fidelidad en servir a Dios en esta vida. Claro, eso también va de la mano. El Señor nos exhorta a trabajar por cosas que tengan un valor eterno. Mire lo que dice Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21 nos dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, la certeza de que nosotros hemos de resucitar de manera corporal y visible también debe de motivarnos a servir a Dios. Nosotros tenemos una esperanza segura en Cristo que nos asegura la gloria, la eternidad, esa gloria futura. Y eso debería de animarnos, como animó a Pablo. 1 Corintios 15, 58. Pasaje que a mí me llama mucho y le he usado como referencia a lo que es mi vida y las cosas que hago. 1 Corintios 15, 58 nos dice: por tanto, amados hermanos, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces hagámoslo, el servicio, esperando la recompensa que el Señor nos va a dar. Eso está bien. ¿Por cuál número vamos? Ahora número 7. Número 7. Motivados por un deseo de santidad. Motivados por un deseo de santidad. El servicio es parte de la obediencia a Dios. Servir fielmente es crecer en nuestra santificación. Servir es una disciplina espiritual que cultivamos con el propósito de la piedad, de vivir vidas piadosas. Entonces eso nos lleva a ser personas santas cuando estamos dispuestos a servir. En la tradición evangélica pentecostal, la santidad se ve como algo que se adquiere por orar, por ayunar y quizás leer la Biblia por ratos. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Al principio le di un pasaje bíblico que nos habla acerca de que nuestro crecimiento va de la mano con esa vida de santidad y de servicio. Por lo tanto, tenemos que estar dispuestos a servir para que la santidad de Dios se manifieste en nosotros. Como cristianos, mis hermanos, todos hemos recibido el Espíritu Santo. Y por lo tanto, el Espíritu Santo soberanamente equipa a cada uno de nosotros con dones espirituales para que podamos servir a otros. Primera de Corintios 12, 4 al 11 nos habla acerca de eso, de esos dones y cómo el Espíritu Santo lo distribuye según su voluntad, y todo lo hace para el servicio. Servir para la gloria de Dios. Esos dones que Él nos ha dado. Primera de Pedro 4, 10 al 11 también nos habla acerca de eso, que los dones que hemos recibido los utilicemos para servir a los demás. Además de estudiar las Escrituras, mis hermanos, la mejor manera de descubrir y confirmar nuestros dones espirituales es sirviendo. Es sirviendo. Hay algunas personas que hacen un inventario de su servicio, de sus dones. Déjame ver cuáles son los dones que tengo para yo servir. Y yo creo que lo correcto, sabiendo de que todos tenemos dones, unos más que otros, pero todos tenemos al menos un don, un talento que Dios nos ha dado para que lo produzcamos, para que lo pongamos a producir. A pesar de ello, mis hermanos, de que Dios nos ha dado esos dones para que lo pongamos a producir, siempre debemos de tomar en cuenta algo. Antes de yo hacer una evaluación de cuáles son mis dones que Dios me ha dado, lo correcto, lo ideal sería cuáles son las necesidades del pueblo de Dios en mi entorno y cómo yo puedo suplir, cómo yo puedo servirles, cómo yo puedo amar a esas personas a través de satisfacer esas necesidades. ¿Cómo yo puedo servir a mis hermanos? Acá, los que están cerca. ¿De qué manera yo puedo servir a esas necesidades? Que muchas veces son visibles y otras veces son necesidades que quizás no se ven, pero con una conversación básica, sencilla, amena, informal, usted va a descubrir situaciones en la vida de esa persona en las cuales usted puede bendecir a esa vida sirviéndole para suplir esas necesidades. Entonces, usted debe de hacer ese esfuerzo primero de conocer cuáles son esas necesidades que están en ese pueblo, que está en su entorno,
Y luego, cómo usted puede, con la sabiduría que Dios le ha dado, satisfacer o proveer para que esas necesidades encuentren una solución en la vida de esa persona. Hay muchos libros, quizás ahora mismo no lo veo que se habla mucho, pero hace unos años se hablaba mucho de las disciplinas espirituales, se hablaba mucho de los dones, mejor dicho, no las disciplinas, los dones, los talentos que tenía la persona, y se hacían inventarios. Y se hacían una serie de columnas para que la gente hiciera inventarios. Y elaborar allí un documento donde pudiera ver cuáles eran sus dones y pudiera conocerlo. Y eso no está mal, no estoy diciendo que eso esté mal. Lo cierto es, mis hermanos, que en vez de hacer un inventario para yo conocer cuáles son mis dones, lo ideal sería ver cuáles son las necesidades de las personas de mi entorno y ver cómo yo puedo trabajar en base a lo poco o mucho que yo tenga para suplir a las necesidades de esas personas. Y eso nos va a llevar entonces a entender, mis hermanos, que en ocasiones Dios puede estar utilizando el conocer esas necesidades en las otras personas para que nosotros aprendamos a servir al Señor y a esas personas de maneras nuevas y desconocidas para nosotros hasta ese momento. ¿Por qué? Porque en momentos nos vamos a encontrar, mira, esta persona tiene una situación, ¿cómo yo puedo trabajar para que ella encuentre una solución, para que las cosas cambien en su vida? ¿Y qué le va a llevar a usted a hacer? Primero orar a Dios. Señor, dame sabiduría. Mira este problema. Mira esto que me interesa. Padre, ten misericordia de esta vida. Dirígeme, Señor, para saber cómo hacerlo, cómo acercarme a ella. Dirígeme, Señor, para yo darle algún consejo. Y cuando nosotros estemos dispuestos a orar y estemos dispuestos a clamar al Señor, entonces Él nos va a dar nuevas oportunidades de servirle al Señor. Y nos va a capacitar también de maneras que no habíamos pensado hasta ese momento. Que quizás si nos hubiésemos quedado haciendo ese inventario de los dones que yo tengo, nunca hubiese sabido que tengo otros dones que en situaciones, en conversaciones con mis hermanos, con mis amigos, mis vecinos, me llevaron a ver que tenía otros dones por esas situaciones y por yo haber acudido al Señor en oración a pedirle que me dirigiera para aconsejar a esa persona, para acercarme a esa persona, para hablar con esa persona. ¿Qué le parece? Por eso demanda de nosotros, ¿usted sabe qué? Disciplina. Disciplinarnos para el servicio significa que nosotros tenemos que dedicar deliberadamente tiempo, energía y recursos para la obra del Señor. Por ejemplo, podríamos vernos en la condición de que tendríamos que tomar medidas para ese tiempo de ocio que tenemos, que es bueno, no está mal, pero ese tiempo de ocio puede ser acortado para tomar un tiempecito de ese tiempo de ocio para dedicarlo a la obra del Señor. Debemos entender eso. Cuando yo tomé la idea de consultar con ustedes acerca de este segundo culto que queremos celebrar domingo en la tarde, que hoy nos corresponde ese segundo culto, hubo una palabra que uno de los pastores, miembros del consistorio interino de la iglesia, me dijo, que fue lo que se puede decir me motivó aún a hacerlo con más dedicación y más enfocado, a sabiendas de que también me iba a tomar más tiempo, porque el tener un segundo culto a mí me toma tiempo, preparar otro sermón, preparar otro culto,
leer más, concentrarme más en el tiempo, en la oración. Pero hubo una palabra que ese pastor me dijo, que fue lo que me motivó a mí a decir, no, hay que hacerlo, ese segundo punto. Y vamos a comenzarlo con etapas, cada 15 días, y después vamos a ver cómo seguimos. Ahora, ¿qué fue lo que ese pastor me dijo? Bueno, eso se lo voy a dejar de tarea que usted me lo pregunte a mí de manera personal. No, yo no se lo voy a acordar, usted tiene que acordarse si quiere saber qué fue. Colosenses 1:29 nos dice, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Colosenses 1:29. Ahí trabajo, esa palabra trabajo en Colosenses 1:29 significa trabajar, pero hasta el agotamiento y el cansancio. Y la palabra griega traducida como esforzándome es de donde tomamos la palabra en español agonizante. Entonces la palabra que usa Pablo ahí, Colosenses 1:29, muestran que él no se guardó nada para servir a Dios. Pablo no estaba preocupado por quemarse, porque sabía que su fuerza provenía de Dios. Obedece porque él sabía que era Dios quien lo había llamado. Y estaba dispuesto a, como dice, a morir si era posible por ello. Amén. Señor nos ha dado un hermoso privilegio, y es de ser colaboradores de Él en el servicio hacia los demás. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese privilegio que nos ha dado el Señor? Lo vamos a asumir como una gran responsabilidad al cual debemos de dedicarnos por completo. Lo vamos a asumir con ahínco. Vamos a tomar en cuenta las oportunidades que están a nuestro alrededor para servir al Señor a través de su obra, a través de su iglesia, o lo vamos a dejar de lado. Lo vamos a dejar de lado y eso no es para mí. Ojalá no sea así. Ojalá no sea así. Y no digo que usted lo va a decir con sus labios, sino en la práctica. Porque muchas veces no es que usted lo dice, pero entonces en la práctica demuestra que lo está dejando de lado. Hay áreas en las que usted puede servir, pero si usted no sabe cuáles son esas áreas, y a pesar de que ha orado por ellas, todavía no conoce cuáles son esas áreas, hable conmigo. Hable conmigo. Pídame información, que yo con mucho gusto estoy en la mejor disposición de que saquemos un tiempo para darle detalle en qué áreas usted puede servir. Usted es llamado a reunirse con otros cristianos y allí van a surgir oportunidades de servicio. Ofrecer la hospitalidad de su casa para otros cristianos. Allí usted va a encontrar oportunidades de servicio. Ore fervientemente por los demás. Allí el Señor le va a mostrar oportunidades de servicio. Salude a los visitantes cuando llegan. Alguien que no está, que usted sabe que no es parte de la iglesia, salúdelo. Esa es una oportunidad de servicio. Anímese a recoger a aquellos que usted ve que están pasando en situaciones difíciles, le ha mostrado cierto interés. No lo deje a la suerte. Ofrézcase a pasarlo a buscar. Disipule a otros cristianos. Lo que usted aprende acá, compártalo, enséñelo, comparte estas grabaciones. Esas son oportunidades de servicio. Que la gente sepa que usted es cristiano y de dónde usted viene, de qué iglesia viene. Ofrézcase a enseñar a los niños en la escuela dominical. Nos hace falta un profesor de escuela dominical. Comparte el evangelio tanto individualmente como en la sociedad con otros cristianos. Individualmente, que usted salga a compartir el evangelio, pero también puede unirse a otro cristiano. Vamos juntos a compartir el evangelio.
Participe en el ministerio de los jóvenes. De pronto ya vamos a comenzar unos clubes bíblicos acá con los jóvenes. Hay oportunidades infinitas de servicio, pero depende de usted que tome carta en el asunto. No espere que otro venga a hacer lo que ya Dios le ha dicho que usted debe de hacer. Bien, vamos a dejar aquí el estudio y vamos a aprovechar este tiempo para ver si hay algún tipo de pregunta o inquietud con respecto a este tema.